Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder esta mañana compartir su palabra. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Gracias por la oportunidad que podemos de estar aquí en este lugar, en casa. Bueno, como ya nos mencionaron, estamos afinando algunos detalles, pero lo importante es que hoy el Señor no nos va a fallar, va a traer como siempre su palabra. Y bueno, les mandamos saludos a todos nuestros hermanos de Centro Cristiano Samar y a todas las personas, amigos que nos siguen en las transmisiones. Dios siempre trae algo bueno a nosotros y mañana no será la excepción. La obediencia en estos tiempos, cuando las cosas cambian, estos tiempos son importantes para todos nosotros. Son tiempos únicos, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Y quiero recordar un poquito cómo eran nuestros tiempos hasta el año pasado, digamos, todavía hasta febrero de este año. Hasta febrero de este año podríamos ir, venir y hacer cualquier cosa, visitar cualquier lugar, hacer planes, estar entre una multitud de masas, estar conglomerados con las personas, estar en diferentes lugares que podrían haber sido nuestros sueños, que podrían haber sido nuestros anhelos, desde el punto de vista de estar en ese lugar. En los cines, en los teatros, en las plazas comerciales, todo eso lo estábamos viviendo hasta ese momento, pero todo cambió, todo se hizo diferente. Y hoy vemos lugares vacíos, vemos lugares totalmente desolados, lugares que anteriormente tardábamos mucho en poder visitar porque pues, no había espacio, no había lugar, y hoy están desolados, Eventualmente están abriendo sus puertas, eventualmente a lo largo de lo que los gobiernos han estado organizando por esta situación que todos hemos estado padeciendo, se ha estado haciendo apertura y por lo tanto digamos que ya empezamos a visualizar algo de lo que ya anteriormente teníamos, pero ya no es igual. Las cosas cambiaron y lo podemos ver continuamente, inclusive en las noticias hoy en día, ¿sí? Las noticias hoy en día, primero estamos en rojo, luego estamos en naranja, luego en naranja vamos a pasarnos a rojo, y luego volvemos a pasarnos otra vez a rojo. No nos han dado la oportunidad de poder soltar, de poder decir, ¿saben qué? Ya la vida sigue igual, pero no, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, esto ya es diferente. Esto ya es parte de lo que estaba destinado a cumplirse, de parte de lo que Dios ha traído en su enseñanza desde generaciones. Y hoy por hoy nosotros tenemos que vivirlo. Y bueno, estarán de acuerdo conmigo en que finalmente nuestros tiempos de ahora que nosotros estamos en esta generación como padres, ya no eran igual a los tiempos de podíamos disfrutar como niños, el estar afuera en la casa, el estar en cualquier lugar donde pudiéramos nosotros sin ningún problema preocuparnos por algo que pudiera pasarnos, ¿no? Alguien que quisiera hacernos daño. Eso decíamos antes, nuestros padres pues nos dejaban jugar en la calle, nos dejaban convivir con nuestros compañeros y nos metíamos hasta muy tarde en la noche. Yo recuerdo esas épocas y usted también lo recordará. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora las cosas han cambiado, las cosas se han vuelto diferentes. Ahora tenemos una realidad hasta hace poco donde la inseguridad, donde las situaciones de violencia pues están a la orden del día. Y esas situaciones de inseguridad, de violencia, de complicaciones, de diferencias entre unos y otros, de enemistades, esto ya es, digamos, algo muy común. Ahora nosotros como padres que crecimos y Dios nos permitió tener nuestros propios hijos, ahora pues estamos siempre vigilándolos, que estén siempre a nuestra vista, ya no los dejamos ir a la calle solitos. O estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Realmente nosotros ahora somos más cuidadosos en ese sentido, porque vivimos y hemos entendido que estos tiempos son diferentes a lo que nosotros vivimos de niños, pero ahora son otros tiempos y estamos empezando otra situación, otra realidad en nuestras vidas y como dice la palabra, esto será diferente. Dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites crueles más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Segunda de Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y como mencionábamos hace un momento, que los tiempos de atrás eran mejores para nosotros, pues la palabra de Dios dice prácticamente lo contrario. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros, aun cuando añoramos aquellos tiempos de nuestra niñez, de que pues nuestros hijos ahora pues van a tener otra situación, no debemos de añorar esto, porque al final es parte de lo que Dios ha establecido, es parte de lo que nosotros estaremos mirando hacia adelante, obedeciendo, y ese es el tema del día de hoy, obedeciendo la palabra de Dios, porque los tiempos se tienen que cumplir. No está en nuestras manos el poder dominar esos tiempos, sino está en la soberanía absoluta de Dios. Y sobre esa soberanía absoluta de Dios, nosotros tenemos que ser guiados, tenemos que ser puestos en marcha. Y como dice su palabra en 2 de Timoteo 3, del versículo 10 al versículo 17, le voy a dar lectura. Perdóneme que a lo mejor vaya un poquito rápido en las lecturas, es que traemos muchos pasajes, tenemos muchos versículos esta mañana, y con la ayuda de Dios vamos a poderlos leer y entender. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, amigos, los tiempos son complicados y esto es solo el principio de dolores. Como se menciona su palabra, van a seguir padeciendo otras situaciones más graves, más complicadas. El tiempo corre, el tiempo apremia y no se va a detener porque sigue la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios. Y el principio bíblico para obedecer es que este principio es para nuestro beneficio. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a poderlo entender más claramente. Dios es bueno. ¿Sí está de acuerdo? Ahí donde está, salúdese a sí mismo. Si está solito, si tiene algún compañero, algún familiar a un lado, abrácelo. Con familia se puede abrazar, ¿sí? Pero que sea Dios buscando en nuestros corazones esa respuesta. Dice en Deuteronomio 30, del versículo 15 al versículo 16, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, y el bien, y la muerte, y el mal, porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Gracias a Dios por su palabra. Y así mismo lo podemos también confirmar ahí mismo en Deuteronomio, esto mismo que dice Deuteronomio 10, del versículo 12 al versículo 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y hermanos, siempre se nos ha dicho que la obediencia es la clave del éxito. Y es correcto. La palabra de Dios así mismo lo manifiesta. Para que te vaya bien en esta tierra, tienes que ser obediente a Dios.
Si dejamos a un lado a Dios, no quiero ni pensar las calamidades que nos van a ocurrir. Y realmente Dios es bueno y quiere lo mejor para nuestra vida. Y el principio de obedecer es el bien para mí, porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios se regocija de hijos obedientes. Y es ahí donde entramos usted y yo, y donde podemos nosotros hacer sonreír a nuestro Padre. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, amigos que nos escuchan, en estos tiempos que están cambiando. Ya no son igual que antes. Si queremos encontrar el mismo resultado, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos en obediencia. Todo lo que está a nuestro alrededor ha cambiado, todo lo que está en nuestro entorno sigue moviéndose. Y como dice su palabra, irá de mal en peor. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, obedeciendo. Porque tenemos que recordar, hermanos, que cuando nosotros somos fieles, nos mantenemos en su promesa, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos de otro lugar. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:21 lo dice: mas nuestra ciudadanía es Dios, de donde también esperamos el Salvador, Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, tenemos nosotros que hacer nuestra esa palabra. Nuestra ciudadanía no está aquí. Si yo sigo pensando que todo va a ser igual que antes, que todo lo voy a disfrutar como antes lo disfrutaba, no, ya no es así. Y tenemos que tener este entendido para que nuestro corazón no se acongoje, porque Dios quiere lo bueno para nosotros. Y si queremos nosotros servirle, queremos nosotros obedecerle, Dios traerá buena bendición a nuestra vida. Depende de nosotros, hermanos. Dice Mateo 5:19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Nuestra obediencia tiene que ser el reflejo de amar a Dios. Nuestro amor hacia Dios tiene que manifestarse en la obediencia. La obediencia que va a caracterizar el poder seguir ese lineamiento que Dios ha establecido en nuestras vidas. Recordemos que al final todos nosotros fuimos hijos o hemos sido hijos. Y gracias a Dios por los que todavía tienen a sus padres. Amén. Y bueno, son una bendición, aun cuando ya estén viejitos, son una bendición poder contar con ellos. Ámelos, quiéralos, sórtelos, apóyelos. Y si no conocen de Cristo, háblenles de Él, porque en Él está la vida. Y bueno, dice la palabra que si le amamos a Él, regocija y por lo tanto manifestamos esa bendición a nuestras vidas. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 15 y 23. Y bueno, hermanos, con la ayuda de Dios, hoy vamos a ver unos puntos. Primero que nada, ¿a quién debemos obedecer? Primeramente a Dios. Primeramente a Dios tenemos que obedecer. Dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro a los hombres, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, y este es el testimonio que los apóstoles manifestaron a lo largo de todo su ministerio. Después que el Señor Jesús fue elevado a los cielos para preparar ese lugar que dando por nosotros, los discípulos trabajaron para poderlo tener en sus vidas presentes, para poder enseñar y practicar todo lo que Jesús mismo les había enseñado. Y ellos dieron testimonio de la obediencia, Y Jesús mismo también nos enseñó esto de la obediencia. Recordemos aquel pasaje donde dice que si nosotros sabemos lo que Él hace a nuestro Señor, ya no nos llamará siervos, sino nos llamará amigos. Y eso es lo que queremos a través de la obediencia, ser llamados amigos de nuestro Señor. Y Salomón lo resume en este contexto. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tenemos que seguir
disfrutando y amando y siendo percibidos a través de la obediencia. Los tiempos que han cambiado, los tiempos son diferentes, los tiempos en que estaban los apóstoles con Jesús y posteriormente todos los demás hombres de fe son diferentes entre sus mismos tiempos y los nuestros. Y más aún ahora que podemos visualizar que la venida del Señor está cada día más cerca. Ya es un hecho, ya está avanzando. Y tenemos nosotros que mantenernos firmes para poder tener el Espíritu en nuestras vidas. Pero principalmente un corazón obediente. Un corazón obediente alegra el corazón de un padre. Todos los que tenemos hijos sabemos esto. Y cuando hemos sido nosotros hijos y estuvimos en desarrollo, también lo veíamos. Que cuando hacíamos algo que no estaba bajo lo que era la instrucción que nuestros padres nos habían dado, pues ellos nos corregían, nos exhortaban, nos levantaban el ánimo, nos empujaban para adelante, y si aún seguíamos, digamos, no haciendo caso, pues entraba la corrección, y con la corrección nos enderezábamos. ¿O quién nos enderezó? Después de que le dolía, dígame quién nos enderezó. Y bueno, y esto es lo que Dios quiere para nosotros, el poder ser obedientes. Recordemos que el resultado de la desobediencia fue la caída del hombre. Adán y Eva resultaron que no fueron obedientes a nuestro Señor. Y en este acto de desobediencia, porque Dios siempre ha tenido un plan, un propósito para el hombre, que el hombre esté habitando bajo el abrigo del Creador, habitando por toda la eternidad junto con Él. Pero esta instrucción, este deseo, este anhelo de nuestro Dios se vio mermado por esta desobediencia a la cual el hombre cayó, esta desobediencia atribuible al libre albedrío, atribuible a la bendición que Él nos da de poder tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, el hombre cayó y la desobediencia con esto trajo un sinfín de calamidad a la humanidad. Y no fue el robar, hermanos, no fue el robar, no fue el matar, no fue el tener envidia en aquella época entre Adán y Eva, no fue eso, fue la desobediencia. La desobediencia originó el pecado y con esto llevó al hombre a la muerte y a la enemistad con Dios, con nuestro Dios eterno. Y con esto quisiera decir una pequeña experiencia en nuestra vida en casa. Yo tengo 3 hijos y el mayor es un chico muy tierno, muy inteligente, la mayoría de mis hermanos lo conocen. Él continuamente me pregunta, papá, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran desobedecido? ¿Podríamos estar a un lado con los leones y no nos comerían, verdad? Sí, seguramente sí, porque no habría ese instinto en el que estas criaturas quisieran dañar al hombre, perdón. Igual las otras criaturas majestuosas que fueron creadas, ¿no? Yo me quisiera subir a uno enorme, gigante, sí, pero ya no fue posible, ¿no? Entonces, esto es la inocencia de los niños. Y esta misma inocencia nos hace ver tan solo este ejemplo, que si hubiera habido obediencia en Adán y Eva, no habría sucedido todo lo que hemos estado pasando. Pero bueno, la palabra de Dios tiene que cumplirse y el Señor no hace a un lado su promesa, no hace a un lado sus planes. Y es por eso que ahora estamos aquí, en esta mañana, ¿sí? Y ¿a quién más tenemos que ser obedientes como personas, como hijos? Tenemos nosotros que obedecer a nuestros padres. Dice en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es justo, este es un mandamiento con promesa, y esto es lo que Dios quiere que hagamos como hijos, obedecer a nuestros padres. Decíamos hace un momento que cuántas veces hemos estado batallando con nuestros hijos, al punto que, como todos sabemos, es más fácil hacer lo malo que lo bueno, y nosotros tenemos que mantenernos en la línea para poderlos educar. Ya, no tenemos que tener esa flexibilidad, porque si no, en estos tiempos el sistema, como nos decían anteriormente, puede acabar con nuestros hijos. Y tenemos que cuidarlos, tenemos que ver por su vida, tanto física como espiritual. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando temor a Dios? ¿Le estamos enseñando a que sean obedientes?
o no los estamos enseñando, los estamos dejando que la televisión les eduque. Eso es algo muy común en estos tiempos. O sea, no tengo tiempo, lo dejo. Pero tenemos que darnos esos tiempos para poder estar con nuestros hijos. ¿Sí? Recordemos a nuestros padres nuevamente. Nuestros padres, esa generación fue llamada la última generación que obedeció a sus padres. Y esto lo podemos ver. Seguramente muchos de nosotros tenemos padres de 60, 70 años, 80, ¿no? Y nuestros padres obedecieron a sus padres íntegramente. Le decía algo su padre, sí, lo hacían. Esto lo hacían. Pero no hay pero, lo hacían, ¿sí? Y esto es algo que digamos, puede sonar fantástico, pero eso sucedía con nuestros padres. Eran hijos totalmente obedientes. Pero bueno, esta generación creció y nuestros padres ahora se convirtieron literalmente estos niños se convirtieron en padres y de ahí venimos nosotros, ¿no? Esta otra generación que somos usted y yo, que estamos hoy compartiendo, estamos viendo, y vea al lado a su compañero, si es de su edad, es de esta generación que vamos a hablar. Esta generación es la que creció a los pies de la generación que obedeció 100% a sus padres. Sin embargo, esta nueva generación, conforme los tiempos pasaban, empezó a tener diferencias, empezó a tener otra forma de pensar por el ambiente, por el sistema que le rodeaba, ¿no? Entonces empezaron las situaciones, los conflictos, empezaron situaciones que muchos hoy en día, ya como adultos que somos, no hemos perdonado a nuestros padres. Y si ese es el caso de algunos de nosotros, pues este es el momento para reflexionar y pedirle perdón a nuestros padres. Nuestros padres nos aman. Sea la cosa que haya pasado, nuestros padres siempre nos han amado. Y nosotros como hijos que fuimos creciendo, vimos que ya no era tan al 100% la obediencia. Sí obedecíamos, sí hacíamos lo que nos pedían, pero ya bajo otro contexto, bajo otra situación, bajo otros tiempos. Y luego nos toca a nosotros. Ya después de ser niños crecimos y ahora nosotros somos padres. Y como padres ahora tenemos una nueva generación que en unos tiempos más complicados, más difíciles, es asimismo más laborioso, con más esfuerzo de poderlos educar. Ya no es tan fácil como antes. O sea, ahora tenemos que dedicarles tiempo de calidad, tiempo de amor a nuestros hijos, para poder contrarrestar el sistema. El sistema está inundando a todos nuestros hijos, el sistema está inundando a las familias, el sistema está inundando todo lo que se vino a construir tiempo atrás. ¿Y qué pasa ahora? Nosotros compartimos a nuestros hijos, les enseñamos así hay que orar, así hay que hacerle, hay que leer la palabra, hay que honrar a Dios siempre, y estamos aquí en nuestro hogar, pero luego pasa que salen de nuestra casa a la escuela, y en la escuela pues les desvirtúan completamente todo lo que se construyó en la casa, en la escuela lo va desmoronando, y entonces hay ese conflicto, y por eso ahora es más difícil que los chicos estén obedeciendo. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en sus pequeños cerebritos de que si veo esto, que mis padres me dicen que no es correcto, pero acá lo hacen, ¿a quién hago caso? ¿Sí? Y gracias a Dios que ha puesto en el corazón de hombres especiales el poder tener esa preocupación por nuestros hijos. Y existen escuelas que tienen temor en la educación que imparten hacia nuestros hijos. Y pues aprovechando este comercial, quiero invitarlos a que inscriban a sus hijos al Instituto Gran Fe del Bajío. Es una escuela que ha nacido en el corazón bajo la visión del siervo para poder instruir a nuestros hijos, para que lo que construimos aquí no se derribe acá, al contrario, sino que juntamente crezca. Y es esto por lo que estamos preocupados por esta nueva generación. Si no tienes oportunidad de escribirlos en este lugar, busca un lugar donde puedan buscar la forma de estar más hacia la voluntad de Dios, más hacia su enseñanza, y no los dejemos a la enseñanza del sistema. Es importante porque, como dice su palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y bueno, también tenemos que
ser obedientes y sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades. ¿Sí? Dice Tito 3:1, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dios nos aconseja a través de su palabra el obedecer las leyes terrenales. Dice Romanos 13, del 1 al 2, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarreará condenación para sí mismos. Sin embargo, la palabra de Dios nunca se va a contraponer, y esto lo puede decir mismo Pedro en lo que leímos hace un momento. Dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y eso hicimos. Cuando nos dijeron, ¿saben qué? Nos podemos reunir. Por obediencia, por amor a Dios, lo hicimos. ¿Sí? Pero habrá momentos en los que nos estén pidiendo otras cosas que van y se alejan de lo que Dios ha establecido. Ahí no, hermanos. Ahí no. Porque primero obedecemos a Dios. Primero está Dios por sobre todas las cosas. Y esto, si usted lo cree, dígame. Y Dios siempre va a ser honrado y siempre debe ser honrado en nuestros corazones. Pase lo que pase. Y bueno, tenemos también que obedecer a nuestros pastores. Tenemos que obedecer también a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 3:17. Y bueno, Dios ha puesto una autoridad a la que tenemos nosotros que dar cuenta, y estos son nuestros pastores. Y gracias a Dios por la vida de los nuestros, que han sido de inspiración para muchos de nosotros. Pero también Dios ha puesto autoridades, ¿sí? Autoridades, y dice en 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y bueno, aquí está implícito la palabra de Dios, está aquí implícito la obediencia que como hijos de Dios tenemos que hacer. Dios nos enseña a través de esto. Y ahora en estos tiempos, hermanos, yo aprendí mucho, como ustedes recordarán, a partir de finales de marzo, nos mandaron a no congregarnos, y por lo tanto, pues ya no hubo congregación físicamente, hermanos, y por lo tanto también en los tiempos de ofrendar, de diezmar, no hubo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue algo que se anunció un solo mensaje, ¿sí? Que siguiéramos obedeciendo, siguiéramos teniendo en consideración las necesidades que había en la iglesia. Y gracias a Dios porque muchos lo hicieron, y doy gracias a Dios por ello, y por eso quisiera poder aprovechar esto que aprendí. O sea, como parte del grupo que podemos estar en dirección de una célula, estábamos con algunos hermanos, y bueno, yo podía ver la obediencia en el corazón de estos hermanos. Había hermanos que no trabajaban, que no habían podido tener trabajo, pero Dios les había enseñado a ir ahorrando, a tener cuidado para las situaciones difíciles. Y de ese ahorro, de ese cuidado, nuestros hermanos ofrendaban y diezmaban. Un ejemplo de obediencia, hermanos. Y había hermanos también que habían sido reducidos sus salarios a la mitad por la situación que todos hemos padecido. Pero aún así, hermanos, esa obediencia fue algo que yo pude ver y que realmente aprendí de mis hermanos. Aún con ese sueldo a la mitad, los hermanos ofrendaban de esa parte, ¿sí? Y esto tocó mi corazón, hermanos, de verdad, tocó mi corazón, porque podemos ver este grupo de hermanos fieles, ¿sí? Que lo podían hacer, pero sin embargo, también había en la otra situación. Pero bueno, realmente nosotros vamos a rendir cuentas por cada uno de nosotros. No vamos a rendir cuentas por mi hermano o por otras personas, sino nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Qué tanto obedecí a Dios? ¿Qué tanto hice lo que tenía que hacer cuando Dios me lo pidió? Cuando fui sometido a prueba para poderlo hacer, ¿qué tanto lo pude hacer? ¿Qué tanto lo llevé a cabo? ¿Sí? Y bueno, esta sumisión, hermanos, es la autoridad, ya sea en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, a la que nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetarnos.
Y hay gozo en nuestra vida por esa sumisión que tenemos en nuestros corazones, porque un corazón que no es sumiso es un corazón rebelde, y Dios no se agrada de esto. Dios se agrada de aquel corazón que es sumiso, y en estos tiempos complicados tenemos nosotros que aflorar esa sumisión en nuestra vida. Que ver y considerar, hermanos, que los que obedecen a Dios son sumisos a la voz de Dios. Son sumisos a la voz de Dios. Dice Jeremías 7:23, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y esta voz, hermanos, es la voz que Noé escuchó cuando se le pidió que edificara el arca para salvar a la humanidad. Y es esa voz que él escuchó y obedeció. Y esta misma voz es la voz que Abraham oyó cuando se le pidió que dejara su parentela y se fuera a caminar a buscar la tierra prometida, ¿sí? Esta voz que Abraham escuchó es la voz que él obedeció. Y también Moisés, esta voz fue la que él escuchó cuando se le pidió que fuese a Egipto a libertar a su pueblo de Dios. Esta voz fue la que Moisés ejecutó y obedeció. Y hermanos, hoy en día a lo mejor no lo podemos escuchar tangiblemente, ¿sí? Pero la podemos escuchar. Dios está hablando a través de su palabra, en lo que Dios está hablando a través de mis hermanos, en lo que Dios está hablando a través de los sueños, ¿sí? Podemos nosotros escucharlo, pero únicamente si lo obedecemos es cuando vamos a honrar a Dios. Y pues quiero también mencionar algo, lo voy a mencionar para la honra y gloria de Dios, no es a título personal ni mucho menos, pero muchas veces nosotros tenemos planes, o ¿quién no tenía planes a inicio de año? Yo creo que todos teníamos muchos planes. A ver, esa es la mano. Exacto, sí. Teníamos planes al inicio de año, y esos planes hoy en día pues ya no se han dado, ¿sí? Yo recuerdo que este año de inicios, Dios, siendo misericordioso, en septiembre, si Dios lo permite, mi esposa y yo vamos a cumplir 10 años de casados. Soy yo bonito, ¿verdad? 10 años de casados. Es una bendición, amados. ¿Cuántos dicen amén por su esposa? ¿Sí? Entonces, y bajo ese contexto, pues queríamos hacer algo diferente, algo especial. No todos cumplimos 10 años, ¿sí? Nuestros primeros 10 años. Entonces, salir de vacaciones, salir de paseo, salir a alguna playa, salir al Caribe mexicano, como se dice, ¿no? Entonces, pues estábamos buscando ofertas, estábamos buscando algunos buenos paquetes, porque como ustedes sabrán, los que lo hacen o pueden viajar frecuentemente estarán de acuerdo conmigo, entre más anticipación uno hace para poder adquirir un viaje, el costo es muy bueno, ¿no? Entonces, pues en eso estábamos, ¿no? Digamos, había recursos y había cómo poder planear esto, ¿no? Pero bueno, buscaban un lugar, buscaban otro, y si bien por uno u otro motivo, no se daba, ¿no? Le decía, oye, mira, hay una buena oferta. Y cuando analizábamos y ya queríamos, sí, vamos a hacerlo, ya no estaba la oferta. O sea, volaban, ¿sí? Entonces, hoy entendemos por qué. Porque muchas de esas ofertas hoy ya no se pueden llevar a cabo. Los tiempos han cambiado. Ya mucha gente que hizo sus reservaciones con tiempo, ahorita está pues, lidiando porque hizo sus pagos, hizo sus anticipos, y pues ya están con muchas complicaciones de no ver a final de cuentas su recurso, ¿no? Y bueno, entonces veíamos esto. Y desde el año pasado, hermanos, amigos que nos están escuchando, Dios había estado poniendo en el corazón el poder dejar a un lado unos servicios que teníamos nosotros a cargo. Y bueno, yo no entendía la razón. Yo me acuerdo que le decía a mi esposa, oye, te dejar unos servicios porque no sé, o sea, siento eso en mi corazón. Inclusive una de mis cuñadas me dijo, oye, ¿por qué estás dejando tus servicios? ¿Sí? Y yo no lo entendía, la verdad, hermanos, no lo entendía por qué. Sino hasta ya entrado este año, en plena comienzo de pandemia, fue como pude entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios, a partir de los primeros días de abril, puso en el corazón, no solo de mí, sino de algunos otros hermanos, el poder hacer algo por la palabra de Dios, porque estábamos literalmente enclaustrados, aislados, sin poder salir a ningún lado. Pero teníamos que hacer algo diferente, obedecer a Dios. Y es por eso que Dios puso en el corazón el poder organizarnos para crear un nuevo canal, un canal de YouTube, este medio, que es un buen medio en el que podemos nosotros compartir 100% la palabra de Dios.
En este canal, si algunos de ustedes nos han estado siguiendo, o los hermanos de la congregación lo sabrán, existen 3 listas. Una lista de células, son estudios en casa que encargados de células comparten cada viernes y se publican. Y esto es enseñanza en doctrinas básicas, ¿sí? Palabra de Dios. Y también tenemos las predicaciones, que como esta, serán subidas a esta plataforma y sigue siendo palabra de Dios. Todo lo que se ha estado compartiendo en casa a través de estos meses está en este lugar, en esta plataforma. Si ustedes gustan, pueden seguirlo y pueden verlo y pueden escuchar la palabra de Dios. Y también tenemos las lecturas que es algo importante, es la lectura de las palabras de Dios, donde hermanos han tenido también esta misma visión. Se les ha dado el llamado y los hermanos han respondido. Y mi corazón se goza porque ha habido buena respuesta de parte de los hermanos. Y si ustedes estarán siguiéndonos, se darán cuenta que más o menos son como 30 hermanos, uno por día para que acabe el mes, diferente, que comparte lo que Dios tiene en su corazón a través de esta lectura, el libro de Juan, que gracias a Dios, dentro de unos días más los vamos a terminar, y se va a abrir otro libro, el libro de Hechos, ¿sí? Donde gracias a Dios nuevamente otros hermanos, casi también 30, diferentes hermanos de la congregación van a poder participar igual, y entonces vamos a tener alrededor de 60 hermanos trabajando en la obra de Dios. Esto es algo muy importante, muy hermoso. Esto llena realmente mi corazón porque es para la honra y gloria de Dios. Esta actividad es porque la iglesia quiere servir, la iglesia quiere seguir adelante, la iglesia quiere obedecer en estos tiempos. Y este proyecto también va más allá, y con la participación de todos ustedes que están ahorita siguiendo esta transmisión y que nos permitan compartir y escuchar y que a su vez puedan llevarla hacia otras personas, la palabra de Dios se va a poder difundir. En estos tiempos que ciertamente tenemos que obedecerle, mucho más que antes. Nuestra obediencia tiene que ser nuestro reflejo de nuestra vida. Y yo por esto, hermanos, hago hoy esta pregunta. ¿Qué se está haciendo hoy para que la obra de Dios siga avanzando? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo? Ciertamente Dios nos ha llamado a obedecerle. Nosotros tenemos que obedecerle. No tenemos que desatender este llamado. No podemos hoy darnos esta situación. Si antes lo hacíamos por una otra situación, eso ya no debe de existir. Dirían antes era un lujo, pero ahora no. Ahora es una necesidad de poder obedecer, ¿sí? Ciertamente tenemos que ser bendecidos, de ayudar a ser bendecidos a nuestros hermanos a través de la obediencia. Y esta obediencia tiene que ser algo importante en nuestras vidas, porque ese es el reflejo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que estar viviendo en esa situación, en esa armonía, en esa misericordia. Obedecer la voz de Dios. Y si hoy, hermano, amigo, que estás escuchando esta transmisión, por algún motivo has escuchado, estás sintiendo la voz de Dios y como que te escucha por aquí y de repente se va por allá, no, ponte una mano aquí y que se quede adentro para que eso haga un reflejo en tu corazón y en ese corazón haya esa voluntad de servirle a Dios, haya esa voluntad de obedecerle. Hay muchas cosas que hacer. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, sigamos ese llamado, sigamos atendiendo esa necesidad que tenemos como hijos de Dios, como personas, de hacer algo por nuestro Dios. Y si no lo hacemos nosotros, las piedras lo harán. Y yo no quiero que ninguna piedra tome mi lugar. Yo quiero hacerlo porque quiero honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a qué más tenemos que brindar sumisión? Tenemos que brindar sumisión y ser obedientes al Hijo de Dios, a Jesús mismo. Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, nuestro máximo ejemplo. Dice Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en esta época, con mayor razón, en estos tiempos con mayor razón tenemos que oír a nuestro Señor Jesucristo y obedecerle. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Jesús es nuestro máximo ejemplo en la obediencia. Por tanto, a Él tenemos que obedecerle, por tanto, a Él tenemos que escucharle, por tanto, a Él tenemos que seguir por Él. Jesús, como decíamos, el autor y consumador de la fe, es quien dio su vida por ti y por mí. Es quien ha dejado esa bendición a lo largo de nosotros. Gracias a Dios, porque en estos tiempos podemos levantar el nombre de Dios en alto. Hay que hacerlo, hermanos, tengamos que hacerlo. Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta lo sumo y fue muerto en cruz por esa obediencia que brindó al Padre. Dice Filipenses 2:11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y es Jesús quien, aun siendo Dios, hermanos, amigos, se despojó de su grandeza, se despojó de su deidad para hacerse semejante a hombre y ofrecerse a sí mismo en sacrificio por ti y por mí. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no estimó su grandeza, no se aferró, no se apoderó, no se apropió de ella, que bien lo pudo haber hecho, le correspondía. Él está desde la creación, Él está mucho antes porque Él es Dios mismo. Amén. Sino que se despojó, se deshabilitó de su grandeza, se desvaneció a sí mismo y siendo forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y esta obediencia, hermanos, le costó angustia, dolor, muerte. Le costó padecimientos indescriptibles, que nosotros no tenemos ni idea de lo que Él padeció por usted y por mí. Y por este padecimiento, Él llegó a obedecer hasta lo sumo a Dios. Y esa obediencia que demostró es a través del respeto, la sujeción, la eficiencia, la fidelidad que Él mismo hizo hacia todos nosotros, hacia el Padre. Él cumplió su propósito. Él cumplió su propósito por el cual fue enviado y hoy está a la diestra del Padre preparándose el lugar especial para usted y para mí. Y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos que aprender y tomar ese ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo en la obediencia. Seguir ese ejemplo en el respeto, en la sujeción, en la eficacia, en la fidelidad, en el buen trato a los demás, en la responsabilidad y la correspondencia que tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que hacerlo. Eso es nuestra vida. Y Dios nos dio este ejemplo para tener eterna salvación. Porque sin Cristo, esta eterna salvación no la tendríamos al alcance. Y gracias a Dios por todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y hoy es tiempo de que sea Dios obrando en tu vida a través de Jesucristo, para que puedas recibir el Espíritu Santo y Dios te haga un nuevo corazón a través de su misericordia y de su fidelidad. Y tú, aparte, si reconozcas que todos los pecados que has cometido sean borrados a través de su misericordia. Solo así podremos nosotros tener esa paz, esa bendición y ese gozo en nuestro corazón de poderles servir. Dice Hebreos 5:7 y hasta el versículo 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y hermanos, tenemos nosotros que reconocer que Jesús es nuestro Señor, nuestro ejemplo. Y esto, hermanos, es tan importante que usted y yo vamos a rendir cuentas ante el Creador. Usted y yo vamos a rendir cuentas en algún momento cuando nos llama a su presencia. No vamos a poder nosotros hacernos a un lado.
sino simplemente cuando nosotros cerremos nuestros ojos en este mundo, los vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a rendir cuentas. Y es por eso, hermanos, que las situaciones en estos tiempos de desánimo, de lo que hemos vivido, de estar sin congregarnos, de estar recibiendo la palabra constantemente como lo habíamos hecho anteriormente, puede afectarnos, hermanos, ¿sí? Y hay algo que tenemos que considerar. Hay un dicho mexicano que todos estarán de acuerdo conmigo, que dice así, que la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿sí? Entonces, si no estamos activos, si no estamos prestos a trabajar al servicio, haciendo algo por la gloria de Dios, entonces vamos a perdernos, hermanos, ¿sí? Nos vamos a perder de ese grandioso acontecimiento que es el rapto, y hermanos, como dice la palabra de Dios, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y todo el mundo le verá, y que primeramente los que han muerto en Jesucristo, y después nosotros, los que hemos creído y servido y vivimos para Jesucristo. Hermano, no te pierdas esta oportunidad, no te pierdas esto, ¿sí? Porque es tan importante que es tu vida, hermano, ¿sí? Tenemos todo lo necesario, tenemos todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Un hermano decía que a la iglesia se la ha instruido en todo lo necesario para poderlo llevar a cabo. Está en ti, está en mí el poderlo hacer, en poder ser parte de ese glorioso acontecimiento en el que podamos subir a la gloria de Dios y que Jesucristo mismo nos reciba. Yo creo que todos, amén, gloria a Dios, deseamos estar en ese acontecimiento. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía en este tiempo, en este lugar. Todavía tenemos oportunidad de poderlo hacer. Todavía hoy tenemos oportunidad de decir, Señor, si yo quiero ser parte de este acontecimiento glorioso, quiero que tú me lleves a tu presencia, porque nuestra generación, hermanos, nuestra generación lo va a ver. Y eso no tiene ninguna duda. Nuestra generación, a Dios le ha placido que nuestra generación vea con sus ojos este acontecimiento. Ya no va a ser las generaciones que vienen. No fue las generaciones que nos antecedieron. Es nuestra generación. Y nuestra generación va a ser testigo presencial de ser partícipe de ir hacia nuestro Rey o de quedarnos. La decisión está en nosotros. Por eso Dios tiene cuidado en cada uno de nosotros. Por eso Dios nos ha capacitado continuamente. Dios se ha esforzado, Jesucristo ha hecho lo suyo para podernos enseñar. La iglesia hace lo suyo, el pastor hace lo suyo, los hermanos han hecho lo suyo. Está en ti y en mí, hermanos, el poderlo hacer. Está en ti en poderlo hacer y poder disfrutar ese momento glorioso en nuestras vidas. Ser testigos y estar con Él. Olvidarnos de todo lo que va a pasar abajo, de todo lo que va a suceder, de todo lo que se va a quedar abajo, ¿sí? Porque recordemos, y ya no lo voy a leer porque ya el tiempo se me está acabando, pero recordemos la parábola de los talentos, ¿sí? Recordemos que se le dio monedas de oro, talentos, mejor dicho, a tres siervos, ¿sí? A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Y el Señor se fue, su amo se fue. Entonces, ¿qué pasó con estos talentos? El que tuvo 5 ganó otros más, y el que tuvo 2 ganó otros más, pero el que tuvo 1 tuvo temor y lo escondió. Y cuando el Señor, su amo, vino a que le dieran cuentas de esta obediencia, de haber activado y haber hecho algo con esos talentos, el de 5 rindió buenos frutos. El de 2 rindió buenos frutos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les dijo a ellos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A ellos 2 les dijo eso. Pero ¿qué pasó con el que tenía un talento? Lo enterró porque tuvo miedo. Al llegar el amo, el Señor, lo desenterró y se lo entregó a su Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dijo, el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y el que no tiene, aún de lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted gusta verlo, está en Mateo 25, del 14 al 30. Por razones de tiempo, pues ya no lo pudimos leer, pero es esto lo que va a pasar, hermanos. Siervo inútil, y será echado a las tinieblas. En otra versión dice al lago de fuego, ¿sí? Nadie de nosotros queremos esto. Queremos ser siervos obedientes, siervos útiles en estos tiempos. ¿Qué hubiera pasado si Noé y su familia hubieran sido necios? Pues simplemente la humanidad se hubiera perdido, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Daniel y sus otros 3 compañeros hubieran dejado a un lado sus convicciones y no hacer lo que hicieron? Obedecer a Dios y ser ejemplo. Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Aunque seamos los únicos en la tierra que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser obedientes. Y yo sé que usted y yo queremos ser obedientes. Gloria a Dios. Y bueno, la obediencia es negarse a sí mismo, negar todo lo que nosotros somos y buscar nuevamente que el Señor entre a hacer lo que le corresponde. Quitar mi yo y dejar que Él obre por sí. Y el Señor hará el resto, ¿sí? Y discúlpenme, hermanos, si voy muy rápido, pero ya estamos por terminar. Y el tema importante de todo esto, hermanos, como decíamos, es que también en la desobediencia Dios trae castigo eterno. Si no queremos quedarnos, hermanos, si no queremos dejar de ser partícipes de ese evento glorioso, nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que esforzarnos para poderlo lograr. Porque desafortunadamente, hermanos, la palabra de Dios, digo desafortunadamente para muchos, la palabra de Dios es inmutable, no cambia, porque Dios no cambia. Y tenemos nosotros que esforzarnos, no que la palabra se amolde en nosotros, al contrario, sino nosotros obedecer íntegramente a la palabra. Solo eso podremos nosotros, si lo hacemos, poder llegar a esta bendición. Dice Gálatas 2:24, los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Y esto va a pasar, hermanos. Se dice, lo decimos muy comúnmente en la congregación, lo creas o no, es una realidad, está escrito en la Biblia, ¿sí? Para todos aquellos que le han dado mayor importancia a sus pasiones y deseos, a que todavía no es el tiempo, todavía no es mi hora, déjame, espérame tantito, ya lo voy a hacer después, voy a seguir al Señor. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos será. Y si llega el punto por la decisión de aquellos que no quieren obedecer a Dios, de no quieren seguirlo, no quieren amarlo, llega un punto en el que van a ser arrojados al lago hirviendo, al fuego del azufre, y entonces seguramente ya no se acordarán de esas pasiones y de esos deseos que los orillaron a tomar una mala decisión. Pero al contrario, se acordarán de aquellas personas que les compartieron de Jesucristo, del autor y consumador de la fe, para que volvieran nuestros ojos al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Pero nuestra decisión está en este momento, en este día, en este tiempo. Que seamos aquellos que elegimos bien, que seamos aquellos que podamos nosotros estar gozándonos en la presencia de Dios, y no, desafortunadamente, no, para aquellos que lo hagan, no ser aquellos que decidieron mal. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Y es por eso que estamos aquí en este momento transmitiendo, levantando el nombre de Dios en alto, hermanos. Y bueno, hermanos, pues queremos nosotros terminar esta transmisión con una oración para que nosotros podamos visualizar que la palabra de Dios puede ser efectiva 100% en nuestra vida. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nadie quiere morir. Dios lo ha hecho así. Dios ha diseñado que el corazón de los hombres viva eternamente. De ti y de mí depende que esa vida eterna o sea alejado de Él. Oremos. Señor, gracias, Señor, por
mi hermano, mi amigo que está del otro lado de la transmisión, Señor, escuchando esta palabra tuya, Señor, este mensaje. Sabiendo, Señor, que tú has hablado hoy, esta mañana, Señor, pidiéndote de tu misericordia para todos nosotros, Señor. Que tú seas tú quien nos perdone, que seas tú quien sea honrado, Señor, en todo momento en nuestros pensamientos, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque aún en estos tiempos tú te preocupas por nosotros, Señor. Te doy gracias, Dios, por tu bendición de que nosotros podemos encontrar esa paz, ese refugio, ese consuelo en tu vida, Señor, en tu palabra, en tu persona, en tu ser, Señor. Te rogamos, Señor, que esto sea efectivo en nuestra vida y que nos perdones, Dios, si hemos estado cómodos aún en esta situación, si hemos estado desapercibidos, que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por todos aquellos corazones que hoy deciden seguirte, Señor, que hoy deciden abrir su corazón a ti, Señor, a tu bendición, a tu amor, a tu misericordia. Señor, bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. Yo sé, Señor, que tú has hecho cosas gloriosas en nuestra vida, Señor, y queremos hoy poder tener esa bendición en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por cada hermano, cada persona, cada uno que nos está escuchando, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones, que cada anhelo que ellos tengan sea puesto primero tú, Señor, en persona, Dios. Muchas gracias, Señor, porque, Señor, tú has sido bueno y te pedimos de tu favor y tu misericordia, que podamos todos, Señor, ir contigo. Gracias, Dios, por esa voluntad y esa misericordia que tienes en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo, porque Él es bueno, porque en su nombre hemos buscado de Él. Amigo, te invitamos a que pues sigas escuchando más transmisiones, más palabra de Dios a través de los medios que ahora tenemos y que el Señor esté contigo. Bendiciones en tu vida. Gracias.